nosotros hemos tenido hasta hoy el programa muy interesante, muy variado y muy bueno. En este momento el invitado que tenemos no es la excepción, también es un tema súper interesante, aparte de interesante, educativo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Sergio Sánchez Salazar. Doctor, bienvenido. Gracias por la bienvenida, esa excelente introducción. Un saludo muy cordial para ustedes y muy especial para todos los televidentes. Como es nuestro oficio, pues desde el buen sentido de la palabra, con el mayor de los gustos, acompañarlos en este espacio los días jueves para brindar indicaciones respecto al tema que básicamente me concierne en mi desempeño profesional, que es la responsabilidad civil, en especial pues en el área de accidentes de tránsito, puesto que la gente, dado un desconocimiento de esos lineamientos, incurre en actos que le generan un perjuicio a mediano o largo plazo, dado que ese desconocimiento de la normatividad a veces los lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo qué decisiones? Por ejemplo, pues sabemos que esto es un problema yo creo que de salud pública, pues o sea, accidentes hay todos los días. Todos los días yo no escucho una persona que diga, estaba en un taco porque había un accidente, un herido, muchas veces se pierden hasta las vidas en este tipo de accidentes, pero ¿en qué nos equivocamos? Por ejemplo, cuando yo voy y lo auxilio a la persona que de pronto está accidentado, está herido, ¿eso es una equivocación? Bueno, qué excelente precisión la tuya, porque de esta manera me invitas a seguir dentro de esa línea y partiendo de lo que manifestaste inicialmente, que eso ya es una situación de salud pública, pues de verdad, porque a la fecha, a junio, estamos hablando de que en la ciudad de Medellín había más de 17.000 accidentes y que la zona más crítica era San Juan con la glorieta del ferrocarril. Entonces imagínate pues, vamos en mitad de año y más de 17.000 accidentes, determinando que un porcentaje muy alto, en este caso más del 53%, eran por motos. Entonces, ¿en qué incurrimos en errores? Uno, en no tener la claridad de que la actividad de la conducción es demasiado peligrosa y de alto riesgo. Ahí empezamos a incurrir en los errores, no solo desde el punto del accidente, sino en toda esa previa, ¿cierto? Dos, nos seguimos equivocando en que adquirimos un vehículo y no tenemos un seguro, ni siquiera el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿cierto? Que aparte de eso también es una infracción. Ah, sí, claro, genera una sanción en materia contravencional. Nos seguimos equivocando en que a veces consumimos licor cuando estamos conduciendo, hacemos exceso de velocidad, por no conocer las normas de tránsito que nos rigen, procedemos de manera arbitraria, olvidando cuáles son los límites de velocidad y cuáles son las prelaciones. Hay personas que en un parqueadero público son a 60. Entonces luego accidenta al señor, no, es que él se me atravesó, no, es que usted tiene que andar ahí a 10. Pasan por el colegio 80, por el colegio hay un límite de velocidad establecido, señor, ahí van los errores. Luego ocurre el hecho dañoso, que es el accidente de tránsito. ¿En qué se equivocan las personas? A veces, sin tú tener responsabilidad, obviamente eres victimizado, te golpea un vehículo, te colisiona y estás en una moto y caes lejos. Ah, pero te para, no, listo, y no, me dañaste la moto, no, eso se arregla con 50, 60 mil pesos, ya arreglaron y hasta ahí llegó la cosa. Al tiempo, usted empieza a tener secuelas por ese impacto. ¿Quién le va a responder por eso? Los dolores de cabeza o el tratamiento ortopédico, la incapacidad, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros creemos o somos muy inmediatistas, entonces al ser tan inmediatistas creemos que como no me pasó nada de sangre, como se me quebró nada, como no pasó nada, entonces arrégleme el carro que yo no tengo plata para arreglarlo y deme 200.000 pesos y ya está. Entonces como no me pasó nada, yo no veo nada, pero quedé con un dolorcito como en el cuello maluquito, pero no importa, yo voy al EPS, cualquier acetaminofén me tomó, entonces tomamos decisiones súper erradas. ¿Cierto? Tu precisión es excelente y te agradezco enormemente por la misma. Claro que sí, eso desencadena una serie de consecuencias negativas. Incurrimos a raíz de esa inmediatez que tú expresas en no llamar a las autoridades competentes para que diriman el conflicto en su momento, porque es fundamental que ante cualquier colisión se acerquen las autoridades de tránsito y hagan un informe preciso. No necesariamente tiene que haber sangre, a veces esos mismos traumatismos pueden generar consecuencias a mediano o largo plazo
¿Y quién te va a responder por ella o qué directrices van a empezar a encaminar? ¿Cierto? Y tomando lo anterior, tienes un accidente y no tienes un seguro, te toca responder con tu patrimonio. Tienes un accidente y no tienes el seguro que obliga la nación a que usted tenga si tiene cualquier vehículo, sea usted nacional o sea extranjero, seguro obligatorio de accidentes de tránsito que se llama el SOAT. ¿Quién va a incurrir en los gastos médicos si ocurre una situación eventual? Es que usted va a una IPS o va a una clínica particular y un yeso vale un montón de dinero. Usted le ponen un yeso y le cobran 23, 25 millones de pesos en un momentico. Si usted tiene seguro, se aliviana, exactamente, te evitas esos gastos. Entonces eso no es un error, son errores en los que las personas incurren constantemente. Seguimos dentro de los errores por el desconocimiento. Te fijan una fecha de audiencia en el tránsito, usted se vaya, no, es que yo voy a decir lo que pasó. A usted lo declaran responsable y usted fue el que se fue fracturado para la casa. ¿Quién le va a responder? Sabiendo que ya en un proceso de responsabilidad civil, en cierta medida, porque eso incluso las cortes lo pugnan hoy y lo tienen ahí como en un rifirrafe, es vinculante ese fallo contravencional. O sea, es que en el fallo contravencional que hacen las autoridades de tránsito mediante el inspector dice quién fue el que violó la norma y quién es el responsable de ese daño. Entonces, como responsable, usted le toca responder. Y si usted le están diciendo que usted no tuvo la culpa, que fue el peatón el que se tiró, ¿cuándo le van a reconocer al peatón? Nunca. Entonces, el error indica en que tomar olímpicamente esa audiencia, hágase acompañar de un abogado. Y claro que sí, cuente toda la verdad de los hechos y lleve su croquis bien documentado y bien fundamentado. Porque no es posible que usted me diga que está de acuerdo con un croquis sabiendo que en el momento del accidente usted fue llevado en ambulancia porque quedó inconsciente. Entonces, ¿usted cómo va a estar de acuerdo en un croquis si usted no tuvo las plenas capacidades para mirar cómo lo realizaron, no tuvo la conciencia para decir, sí, así fue que ocurrieron las cosas, mi moto quedó ahí, o mi carro quedó ahí, o yo caí ahí, o sí fue en esa zona, ¿cierto? Entonces, todos esos lineamientos uno se los indica a la persona con el ánimo de que de no incurrir en el error, sí. Abogado, hablábamos ahorita del caso de las personas que conducen en estado de alicoramiento y de la importancia de pronto de aclarar qué consecuencias trae si yo tomo la decisión como persona responsable de conducir un vehículo sin licencia de conducción, bien sea que me la quitaron porque estaba en estado de embriaguez o porque de pronto no tenga en el momento licencia de conducción. ¿Qué pasa si tengo un accidente, tengo una persona lesionada? Porque en algún momento me habían dicho que eso incluso puede dar hasta cárcel si hay una persona que pues lamentablemente pierde la vida en un accidente de tránsito, porque todos, o sea, tenemos la posibilidad de sufrir un accidente. Muy buena tu precisión, esta conversación está muy, muy agradable y de verdad les agradezco enormemente porque así la gente va a entrar en contexto, porque el tema no es sencillo, esto es demasiado amplio y tiene un contexto dentro del ordenamiento muy, muy exigente. Lo que tú dices, hay 3 directrices frente al tema. Si yo conduzco en estado de embriaguez, tengo responsabilidades administrativas, penales y civiles. Las administrativas, si cometes un accidente, automáticamente, así el otro se atraviese o el otro se cruce, usted vaya muy despacio por tener alcohol en su organismo, asume la responsabilidad. Por la vía penal, si generó unas lesiones o generó un homicidio culposo, usted inmediatamente es inculpado y agravado porque está bajo los efectos del alcohol. Y en la parte civil automáticamente tiene que responder con su patrimonio, y no sé hasta qué punto algunos seguros se blindan frente a ese tema y dicen que no responden si la persona la encuentran con niveles de alcohol en el organismo. Esa es otra situación que también las personas cuando han adquirido un seguro se deben asesorar, porque uno adquiere un seguro ¿para qué? Para que lo proteja uno de todo. Pero doctor, hay temas que definitivamente ante la ley puede haber mucho seguro, pero no puede haber ese blindaje. Ejemplo, el que esté tomando, el que esté manejando cuando esté alicorado, yo creo que por más seguro que haya, hasta qué punto puede cubrirle tanto lo que sea penal y su parte administrativa y civil. Bueno, eso ya serían con los lineamientos del propio seguro, ¿cierto? Con las cláusulas que tiene establecida, las exigencias que se pueden hacer en materia económica. ¿Hay que pueda cubrir algo así? Yo considero que sí, hay unos que sí. Debe ser más costoso. Sí, hay seguros que tienen esa responsabilidad a todo daño y las mismas aseguradoras proceden a hacer un acuerdo, una negociación donde se
exima de esa responsabilidad o se limite. ¿Por qué? Te voy a decir el tema en materia penal. En materia penal, la persona que sufre la lesión debe poner una denuncia, ¿cierto? Y la misma persona que pone la denuncia es quien la retira. Por cosas de la vida, en un caso hipotético, usted me lesiona a mí, ¿yo qué procedo? Voy y pongo una denuncia penal porque usted me lesionó, ¿cierto? ¿Cuál es mi solicitud? Que obviamente usted me repare el daño por la vía penal frente a esa lesión que me generó. Pero si usted llega a un acuerdo conmigo y lo damos a conocer dentro del ejercicio penal, hasta ahí llega la acción y se da por terminada, ¿cierto? O sea, sea en un acuerdo económico donde usted manifieste, listo, yo lo lesioné, le daño el pie, yo me voy a encargar de hacerle todo el tratamiento, toda la fisioterapia, todo lo que implique, los especialistas hasta que se recupere. Yo para qué voy a seguir con el asunto penal, usted no me sirve, a mí no me sirve tenerlo usted en la cárcel porque usted ya me va a cubrir en lo que incurrió, ¿cierto? Entonces esa es la idea de tener un seguro con el ánimo de que amplíe todo ese panorama y brinde a la persona. Hay situaciones que obviamente no va a entrar, si usted infringió la norma, usted le van a dar un comparendo, el comparendo debe responder frente a él, ¿cierto? Si usted generó un homicidio y está bajo los efectos del alcohol, usted debe responder ante la ley. Ahí sí no hay nada que lo cubra, porque es que realmente hasta qué punto podría ser entonces un acto irresponsable. Recordemos frente a eso que tú me planteas, situaciones que han ocurrido en el país y que han sido mediatizadas, ¿cierto? Voy a tomar un nombre aquí respetando enormemente a los hinchas del América de Cali, la del Tigre Castillo. Ustedes supieron que él en un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol arrolló un número definido de personas. ¿Cómo hizo él la transacción? Le estimaron la cuantía de los gastos. Desafortunadamente, en materia jurídica, los muertos tenemos un precio. Nuestros órganos tienen un precio y un porcentaje. Entonces, frente a esos lineamientos, él optó por realizar esos pagos y ser eximido. Pero en materia administrativa de tránsito, a él le quitaron su licencia, obviamente por estar no sé hasta qué tiempo lo suspendieron, pero sí fue un retiro. Primero hay como una fecha, un tiempo, y después si vuelve a incurrir y si se la quitan de por vida, o eso inmediatamente la quitan. Dentro del punto de vista técnico, normativo, lo que está escrito es así como lo manifiestan. Las reiteradas acciones o la repetición de ese acto genera el retiro definitivo de la licencia, pero como estamos bajo otros lineamientos en nuestro país, entonces a veces depende de cuál es tu apellido o bajo qué función estás en el Estado, y así se procede, ¿cierto? Yo creo que este tema está para que usted saque el lápiz y papel, porque a todos nos interesan, y yo quiero hacer una apreciación, pues dar mi punto de vista respecto a la importancia del seguro. No solamente el seguro obligatorio, sino cubrir los daños, no solamente del vehículo, porque lo material se recupera, pero de las vidas. Y otra apreciación, es muy importante tener cuidado porque tenemos a veces hijos en la casa, menores de edad, cogen el vehículo, cometen una infracción o hay un accidente y hay personas o vidas que están involucradas y están sin licencia de conducción. Ese tipo de accidente, por ejemplo, mi póliza no cubre, porque va sin licencia y es la letra pequeña que tiene el seguro. Entonces es muy importante que tengamos eso ahí, porque siempre estamos pensando que el seguro nos va a librar de todas y no de todas, porque hay derechos y deberes y tenemos que cumplir con los deberes que nos estipula no solamente el contrato, sino la norma. Y si en este caso vamos sin licencia de conducción, definitivamente toca cubrir a ustedes. ¿Y le cae realmente, doctor, en un caso de esos donde se sucede algo, una persona sin licencia y el carro tampoco era propio, pero quien tiene la licencia IVA, le caen a quien tenía la licencia o al dueño del carro? Muy buena tu pregunta y tu inquietud. La idea es que uno, cuando hace una solicitud en materia de responsabilidad civil, dentro ya del acto jurídico de elevar un proceso ante un juez, uno llama a todo mundo, llama al que iba conduciendo el vehículo, al que aparece como dueño, al que tiene la aseguradora, si es de transporte público, la compañía de transporte a todos absolutamente los llama uno y a todos los busca uno para que respondan de una u otra forma, dentro de las 3 líneas que yo siempre he hecho hincapié aquí: administrativa, penal y civil. Bueno, yo creo que es de tomar notas. Sergio, pregunta, abogado, ¿usted tiene redes sociales? Porque yo creo que muchas personas se deben estar haciendo muchísimas preguntas alrededor de este tan importante tema.
Sí, a nosotros nos pueden encontrar con Sandro Sánchez Salazar Abogados. Estamos en Twitter y en Facebook, es eso, Sandro Sánchez Salazar Abogados. Ahorita yo creo que las redes sociales se convierten en una herramienta importante para todos los ciudadanos y esto, como lo hablábamos ahorita, no hay día que uno no tenga un amigo que le diga, venía en un taco porque había un accidente y si la persona de pronto está en un apuro y dice, necesito una asesoría de un abogado, les puede escribir por redes sociales o por WhatsApp o definitivamente tiene que pedir una cita para visitarlos. Bueno, siempre lo ideal, porque en este tipo de temas deben de tratarse de modo personalizado. Nosotros siempre hacemos como el canal de que las personas se comuniquen con nosotros al 512-6355. Ahí se le asigna una cita, ya sea con cualquiera de los especialistas, puesto que manejamos todas las ramas del derecho. Se tiene esa asesoría directa personalizada, que si se identifican como televidentes de Tu Punto de Encuentro no van a tener ningún costo en esa asesoría, ¿cierto? Pero dado una situación, una vicisitud, se pueden a través del WhatsApp el 305-322-1113 y hace nuestra manifestación, pues son situaciones eventuales y con carácter de urgencia. Y que Nati, no. ay, perdón, pero es que quiero aprovechar antes de que cambiemos de tema y hacer hincapié en lo siguiente, es que vale la pena ser televidente fiel de nuestro programa, porque escúchalo bien, esta asesoría tiene costo, pero si usted es fiel televidente de Tu Punto de Encuentro, es completamente gratis. Así es. Doctor, y en todos los campos, porque recordemos que ustedes tienen todas las áreas cubiertas, ¿no? No solo en accidentes de tránsito por responsabilidad civil, sino también como en familia, penal y todo administrativo también. Sí, se maneja la oficina en cabeza del doctor Sandro Sánchez Salazar, que es mi hermano, el director. Seguridad social, se maneja el tema de pensiones, acciones contra las EPS, derecho administrativo, que son todo ese tipo de procesos contra el Estado, ya sea el departamento, el municipio, la nación, derecho laboral, esas relaciones entre trabajadores y empleadores, el derecho de familia, que no está de más hablar pues de procesos de alimentos, de paternidad, todo lo que implica el derecho civil como tal, sucesiones, contratos, incumplimiento de contratos, contratos de arrendamiento, elaboración de los mismos, en materia comercial el acompañamiento de algunas empresas según la necesidad de formación de sociedades, establecer parámetros de llevar a cabo arrendamientos de locales comerciales, en fin, todo lo que implica el derecho en general. Cada uno de los abogados tiene su especialización y se direcciona así para tener un acompañamiento muy puntual con el cliente, de forma muy honesta y muy sincera y escuchándolo a plena cabalidad. Teniendo en cuenta que este campo del derecho es tan exageradamente amplio y en cuanto a responsabilidad civil tiene que ser, no todo el accidente que pasó el vecino y luego me pasó a mí es el mismo, teniendo en cuenta que cada cosa, cada situación es muy personal y es completamente diferente aunque parezca ser muy igual. Excelente lo que acabas de decir, así es. A diferencia de otros ordenamientos como el británico y el norteamericano, que es el common law, hay un sistema de precedentes muy sólidos, ¿cierto? Entonces ellos tienen establecidos que como ocurrió, si hay una situación que se acerca a eso, así se falla. Aquí en Colombia todos y cada uno de los procesos, si es verdad que tiene una incidencia, un precedente, se fallan de manera única. Entonces es importante que los hechos la persona los dé a conocer de la manera más honesta posible, con el soporte documental de cada uno de los hechos, ¿cierto? Porque uno decir, no, es que yo a raíz del accidente fui incapacitado 3 meses. Eso es un hecho. El señor a raíz del accidente fue incapacitado 3 meses. ¿Cómo demuestro yo eso? Una incapacidad de 3 meses. Es que la incapacidad es aquí que el médico le dio 8 días. Yo cómo voy a decir ahí en la demanda que son 3 meses. Entonces todo ese tipo de hechos van soportados de la prueba documental, y aunque hay una existencia de precedentes que direccionan pues a las ramas pues para proceder, cada situación es muy muy particular. Bueno, son cosas demasiado interesantes que nosotros aprendemos aquí. A mí se me viene una última pregunta a la cabeza, así muy loca. Si yo tuve un accidente, la persona escapó, no tengo quien me responda por ella, yo puedo, al tener este accidente, demandar al Estado, o en responsabilidad civil se tiene solo cuando hay un responsable directo, una persona natural o lo que sea, pero que haya un responsable. Muy buena tu apreciación, porque la gente tiene esas inquietudes de esa magnitud. Me parece muy, muy acertada tu duda. El tema civil
única y exclusivamente cobija las relaciones entre los particulares como personas naturales o como personas jurídicas, pero única y exclusivamente entre particulares y que hayan incumplido, sea esa relación contractual, dado el vínculo de, valga la redundancia, de un contrato o extracontractualmente bajo los lineamientos precisos, pero el Estado en ese tipo de situaciones no puede entrar a intervenir. Si a mí me accidenta el señor Pepito Pérez o el carro fantasma X, el Estado cómo va a venir a suplir esa situación, más de uno lo haría, entonces entraría el Estado en una situación que en realidad no le compete. Entonces, si llega a ocurrir esa situación, hombre, ventajosamente en la ciudad de Medellín, para que lo tengan en cuenta, hay muchas cámaras. Entonces usted va donde su abogado le dice dónde le ocurre, entonces vengamos a hacer una solicitud a la Secretaría de Movilidad de Medellín o a X entidad para que nos envíe un registro de ese accidente en esa hora, en ese momento, a ver si logramos observar una placa o algo por el estilo, porque eso es algo también que ocurre mucho en la ciudad desafortunadamente. Realizan el daño y se vuelan pues y es complejo pues uno encontrar un vehículo donde uno no tiene placa, no tiene absolutamente nada. 512-6355 es el número de teléfono de abogado Sandro Sánchez Salazar, para que usted, si tiene alguna inquietud, sea de cualquier rama del derecho, aquí se le precisa y se le da toda la solución. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue muy amena hoy la charla, pues como siempre ha sido, pero hoy fue muy valiosa, les agradezco enormemente y con la ayuda de Dios por acá estaré nuevamente. Abogado, feliz de tenerlo por aquí, trayéndonos toda esta buena información que es tan importante de interés público, porque si los accidentes de tránsito se convirtieron de salud pública, todos tenemos que ver con esto. Nati, vamos a ir a un pequeñísimo. Pero sí, porque todavía no se nos acaba el programa. Muy pequeño, corte de comerciales, pero no se despegue aquí de tu punto de encuentro porque ya viene la ropa, lo que tanto nos gusta a las mujeres. Los trajes, cómo ir, la etiqueta. Usted estaba esperando eso. Por favor, el momento tan esperado aquí en tu punto de encuentro, así que no canalee, quédese aquí con nosotras.